Hola, hola, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas. Hoy, enseñar a pensar, un espacio de reflexión educativa. Hoy vamos a hacer una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Nuestras escuelas están enseñando a obedecer o están enseñando a pensar? En México, durante décadas hemos arrastrado un modelo industrial donde todo es medido y estandarizado para crear ciudadanos listos para el sistema productivo. Por generaciones, el éxito escolar se midió por la capacidad de memorizar datos, solo para un examen que al día siguiente se olvidaba. Pero el mundo cambia cada vez más rápido. Estamos en una era de inteligencia artificial y las fake news. Memorizar ya no es suficiente. Hoy la clave es el pensamiento crítico. En los próximos minutos daremos un viaje relámpago. Iremos del pasado con los grandes filósofos, entenderemos por qué la nueva escuela mexicana lo pone al centro de todo y daremos un recorrido real por las aulas para ver cómo se vive día a día. Escucharemos la voz de los maestros en acción. El pensamiento crítico pareciera estar de moda, pero no es así, no es un invento reciente. Tiene sus raíces más profundas, desde Sócrates. ¿Sabías que Sócrates le gustaba incomodar a las personas con preguntas? Los obligaba a cuestionar sus propias certezas. No buscaba molestar por capricho, sino sacudir la mente de las personas para sacar su ignorancia, hacer ver que muchas veces en realidad eran juicios tradicionales o ideas heredadas, siendo este famoso su método mayéutica. El cuestionar lo que nos rodea actualmente es necesario. En la educación moderna, el nombre clave es Paulo Freire. Este pedagogo latinoamericano criticó todo ese modelo tradicional, donde los maestros depositaban la información en el alumno como si fuera un banco. Freire decía que la educación debe ser liberadora, que solo se logra cuando el estudiante aprende a ver críticamente su propia realidad. Aunque Freire y Sócrates vivieron en épocas y contextos muy distintos, comparten la base de su filosofía educativa, el diálogo como el motor del aprendizaje y el conocimiento interno a través de la praxis. Así, teoría y acción se vuelven una misma. Sin embargo, aún en el siglo XXI podemos encontrar en las aulas prácticas docentes tradicionalistas a base de repetición y memorismo. De aquí, la nueva escuela mexicana llega a dar un giro, presentando el pensamiento crítico como un eje articulador que cruza de manera transversal todos los campos formativos. Imagina que el pensamiento crítico son como unos lentes que los alumnos se ponen al entrar a la escuela y ya no se los quitan. No importa si están sumando, leyendo un libro, practicando un deporte, todo lo miran y lo analizan a través de estos lentes, pero en realidad es que no es fácil. Pensadores como Emmanuel Kant dicen que el pensamiento no es un acto plano, sino un proceso que escala por tres niveles fundamentales. El primero es la idea, que es el primer concepto que aparece en tu mente. El segundo es el juicio, que ocurre cuando conectamos esa idea para afirmar o negar algo. Es justo aquí donde construimos nuestras premisas, que son esos hechos o argumentos que dan por verdaderos. Y al final llegamos al razonamiento, la cima del proceso, donde unimos y analizamos esas premisas para ahora sí llegar a una conclusión sólida y con criterios propios. Para la NEM, pensar críticamente no es quejarse de todo, nos deja claro que es la capacidad de interrogar al mundo para desarrollar su propio pensamiento, con el objetivo de que los alumnos analicen la información, verifiquen fuentes, identifiquen problemas en su entorno y entiendan que el conocimiento sirve para transformar su contexto. Esto es pura teoría, pero ¿qué hay del hecho? Te pregunto, ¿has pensado cómo trabajan los docentes con la NEM? ¿Cómo vincular, cómo desarrollar ese pensamiento crítico? ¿Cómo se aterriza esto en el día a día? Porque no es lo mismo pedirle a un niño de 4 años que a un adolescente. Por ejemplo, en preescolar, el pensamiento crítico nace del asombro. La herramienta clave es la indagación y el juego libre.
Por ejemplo, recolectar hojas secas y bichos en el patio. Y la educadora usa preguntas como, ¿por qué crees que las hojas cambian de color? ¿O qué pasaría si no tuvieran insectos? Ahí el niño aprende a formular hipótesis, a observar y a buscar respuestas por sí mismo. Al pasar a la primaria, la realidad se vuelve en el libro de texto a través del aprendizaje basado en proyectos. Imagina un grupo que nota que en el recreo se genera demasiada basura. Su herramienta es la asamblea escolar y la investigación de campo. Los alumnos miden cuántos plásticos se tiran, debaten sobre el consumo responsable, entrevistan al personal de limpieza y proponen una campaña de reciclaje. Ahí el pensamiento crítico se vuelve acción y datos reales. Finalmente, en la secundaria, el reto sube de nivel porque entramos al terreno de la abstracción y el debate social. Aquí, las herramientas son los paneles de discusión, el análisis de dilemas éticos y el pensamiento científico. Los adolescentes ya no repiten fechas históricas, han de analizar las causas de la desigualdad de género, debates sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental o evaluar noticias falsas analizando las fuentes. El aula se convierte en un laboratorio. La escuela está llena de oportunidades, pero es un escenario sumamente complejo. Su mayor dificultad radica en su diversidad. Frente al pizarrón, no tienes un grupo homogéneo, tienes decenas de realidades distintas donde cada estudiante piensa, siente y crea a su manera. Pero no nos quedemos solo con la teoría. Fuimos a las aulas a platicar con algunos profesores de nivel primaria, quienes nos cuentan cómo se vive este reto. Hola, soy la maestra Zaira, tengo 26 años y tengo 2 años siendo docente frente a grupo. Durante estos 2 años he tratado de promover el pensamiento crítico con mis alumnos, creando como un espacio en el que ellos puedan expresarse sin miedo, pero que a su vez sepan el porqué de sus decisiones, que sepan el por qué sí y el por qué no, que traten de escuchar otras ideas y así puedan llegar a la misma pues o a otra conclusión. Esto haciendo que pues más que memoricen alguna información o alguna respuesta que me vayan a dar, la reflexionen y sepan el por qué. A los padres de familia les explico que no se les enseña a los niños a quejarse, como algunos lo toman, sino más que nada es a que aprendan el porqué de sus respuestas, de sus pensamientos. Más que llevar la contraria, los niños aprenden a reflexionar, a analizar lo que van a decir y a su vez proponen alternativas para dar una solución al problema que se les presente. Y esto pues se menciona en la nueva escuela mexicana y no solo les sirve para decisiones que tomen aquí en la escuela o argumentos que vayan a dar aquí en la escuela, sino que también les sirve en su vida diaria, tanto ahorita como para sus próximos años, su crecimiento. Esto forma estudiantes que no acepten cosas solo porque sí o solo porque no, sino que dialoguen, respeten el punto de vista de los demás y tomen decisiones con responsabilidad. Mi nombre es profesor Vicente García Aguilar, tengo 44 años de edad y tengo 22 años de servicio. Como estamos trabajando con un enfoque humanista también actualmente, entonces viene mucho esa promoción al enfoque del bienestar común, del enfoque humanista, de una ciudadanía democrática, participativa, en la que los alumnos pues expresen cuáles son sus necesidades, en el que expresen también qué es lo que quieren aprender también. Los niños antes pues estaban más a lo que el maestro les decía que iban a trabajar o lo que iban a investigar o lo que se iban a interrogar sobre la realidad, y actualmente pues ellos son los que pueden proponer, promover sobre el aprendizaje que quieran desarrollar, y pues guiado junto con el maestro, que siempre ha sido a lo largo del tiempo, ¿no? El maestro siempre ha sido la guía, el orientador,
el que los ayude a resolver sus dudas, el que los ayude a resolver las situaciones problemáticas y que se les puede enfrentar en una investigación, que se les pueden enfrentar en la búsqueda de información que se está promoviendo en el pensamiento crítico. Y pues a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 22 años, se ha ido avanzando sobre todo en la libertad que tienen los alumnos para realizar estas investigaciones, donde el maestro ya no les dice exactamente qué tienen que investigar. Después de escuchar estas realidades, podemos concluir que para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en el aula es necesario crear un gimnasio de la corteza prefrontal, crear espacios donde el cerebro no va a memorizar, sino a entrenarse para evaluar la realidad, tomar decisiones inteligentes, aprender a corregir sus errores. Es un proceso vivo que madura con el alumno. Pero para lograrlo, implica desaprender viejas prácticas, tanto para los docentes como para las familias. La clave es estar actualizados, motivar a nuestros estudiantes, escuchar sus intereses. Pareciera fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Pero vale la pena. Formar generaciones de mexicanos libres, que no se dejen manipular, que identifiquen falacias, que sepan dialogar con la diversidad y que busquen el bien común. Por lo tanto, como docentes debemos de tener una mente abierta a cosas nuevas, ser flexibles, analíticos, creativos, innovadores, con una actitud positiva. La buena noticia es que si eres docente y me estás escuchando, existen metodologías que nos ayudan para lograr nuestras metas, como los aprendizajes basados en proyectos comunitarios, donde los alumnos encuentran una problemática en su contexto y buscan soluciones. Los aprendizajes basados en problemas. Aquí el maestro presenta un dilema y los alumnos deben de investigar las múltiples causas, debatir y buscar respuestas para el bien común. El aprendizaje basado en la indagación, el llamado enfoque STEAM. Este se basa en la ciencia y la experimentación. Y también está el aprendizaje de servicio. Esta metodología es la más práctica de todas. Los alumnos detectan una necesidad, crean un servicio real para ayudar, conecta la mente con la empatía, desarrollando una conciencia social profunda. Recuerda, siempre fomentar el amor por el conocimiento. Entendamos que no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades, habilidades y capacidades, así como guiarlos al argumentar siempre apegados a los valores y a la ética. Me encantaría saber cómo promueves tú el pensamiento crítico. Muchas gracias por escucharme en este episodio de Rompiendo Paradigmas. Soy Lourdes. Hasta la próxima. Y no olvides usar tus lentes críticos.